Bueno, y justamente ayer y en los últimos días hemos conversado aquí en el noticiero sobre el retorno a clases, sobre todo el retorno a clases presenciales, que es prioridad para el país, sobre todo por el impacto que puede tener estos 2 años de pandemia en la educación y en el futuro de Panamá. Para eso hemos invitado esta mañana a Carlos Faber Smith, siempre una persona que atendemos aquí con mucha importancia por los temas que tiene que abordar. Señor Carlos, básicamente, ¿qué fue lo que se planteó en el día de ayer en esa conferencia? Buen día, Mirna y Alexandra. Muchas gracias por recibirme nuevamente en su programa. Para mí también es un gusto compartir con ustedes porque sabemos el interés que tienen por los temas de niñez y protección y desarrollo de esta población que a veces tristemente está tan vulnerada. Pues ayer lanzamos la campaña Yo Regreso a las Aulas. Es un esfuerzo conjunto entre distintas organizaciones y también el movimiento Todo Panamá. En este caso, nosotros como Fundación Espacio Creativo estamos afiliados a la Cámara Panameña de Desarrollo Social Capadez, que también está impulsando la iniciativa, y es un llamado a la urgencia de regresar a las aulas, tomando como consideración el profundo deterioro que han tenido los aprendizajes de los niños y las niñas durante estos 2 largos años sin educación presencial, especialmente en las escuelas y de comunidades más vulnerables, que son aquellas que nosotros pues servimos. Y sí es un llamado a la urgencia, pero también es un llamado a la esperanza, a la alegría que representa para los niños y las niñas volver a encontrarse con sus compañeros, volver a encontrarse con sus maestros y maestras, con la experiencia del aprendizaje, recordando que además de los contenidos, la escuela es un lugar seguro para ellos y para ellas, para crecer, para aprender, para vincularse, pero también para recibir otros servicios, porque las escuelas protegen a los niños en las comunidades. Nosotros hemos hablado en este mismo programa, en el pasado, de la importancia que tienen las escuelas como elementos de protección en la comunidad, para acceso a vacunas, para acceso a alimentación, para también tener un adulto que esté preocupado, preocupada por ti. Y estos 2 años hemos perdido eso. Qué alegría poderlo retomar. Y ayer conversábamos con la psicóloga Marín Peroné, que nos daba otro enfoque también, porque nosotras aquí que hemos hablado mucho de regreso a clases, normalmente pensamos en las pruebas PISA y cómo nos ponemos al día y en los niños que van a llegar a tercer grado y tal vez no saben leer y escribir, pero ella nos hacía también, nos hacía entender también la importancia que es para un niño o un adolescente regresar a ese contacto directo con sus compañeros, con sus profesores, a ese estrés que les puede generar a ellos mismos y a sus familias. Y yo no sé si estamos del todo preparados para atender ese otro enfoque, ese lado un poco más humano de ese regreso a clases. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Pues definitivamente es una situación compleja. Tendremos un panorama totalmente distinto al que tuvimos en diciembre del año 2019. Hay realidades que se entretejen. Por ejemplo, vamos a tener escuelas y salones multigrados. Cada escuela y cada salón, especialmente en el sector público, van a ser escuelas multigrados porque los niños llegan con distintos niveles de aprendizaje, con distintos niveles de interacción. Hay, especialmente con los más pequeños, quizás hay algunas habilidades que haya que retomar y reaprender. Es un desafío, pero creo que las escuelas y los docentes están preparados para ser sensibles a esa diversidad. Lo importante es que ellos y ellas puedan identificar estas necesidades de los niños y desde ese lugar, desde esa sensibilidad, también generar alternativas que le permitan a los niños balancearse en los aprendizajes. Tampoco se trata de intentar llenar a los niños de conocimientos que se perdieron o que no se pudieron impartir en 2 años, porque tampoco sería la manera adecuada, sino ser sensibles, apuntar a lo estratégico, a los derechos básicos del aprendizaje, aquellas competencias que se requieren, que son fundamentales para continuar, y paralelamente ver cómo podemos hacer procesos de recuperación para los niños que han perdido pues muchos aprendizajes y también para compensar algunas otras deficiencias en salud mental, en necesidades educativas especiales. O sea, tenemos un escenario complejo. Lo que a mí me tranquiliza es que veo a las fuerzas que están involucradas, a la comunidad educativa, a los padres, a los maestros y maestras, a los directivos, a la comunidad, incluso al sector privado, motivado, comprometido con este proceso de recuperación. Ahora, en ese escenario complejo que usted ve, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo clave
¿Qué son los mensajes clave que debemos enviarle tanto a padres como profesores como a estudiantes? Gracias, excelente pregunta. Los mensajes clave es que volver a las escuelas es seguro, que las escuelas son de los lugares donde podrían estar los niños, de los lugares más seguros que existen en el país. Es mucho más seguro una escuela que un centro comercial, que un parque, ¿no? Porque hay protocolos, porque hay personas encargadas de la bioseguridad, porque hay formas y mecanismos claros para identificar riesgos, para minimizarlos, que la mayor parte de las personas con las que se van a encontrar están vacunadas, porque también el avance de la vacunación ha sido importante. Sabemos que ya el 80% de los niños mayores de 12 años ya se encuentran vacunados, que más del 93% de los docentes también lo estaban en enero, o sea, con el avance de la vacunación. Somos bendecidos, somos privilegiados al también contar con la vacunación pediátrica para los niños de 5 años en adelante. Entonces, los niños también saben cuidarse. Creo que los que trabajamos en ONGs en el campo también sabemos y le preguntamos, ¿tú sabes cuidar? Sí, yo sé guardar mi distancia, mi mascarilla. Entonces creo que hay mucho para estar optimistas y hay mucho para saber que las escuelas son seguras. Y también recordarle a los padres que si bien han hecho un gran trabajo cuidando a sus hijos y a sus hijas, y también a los niños que están bajo su cuidado, porque hay niños que también están cuidados por abuelas, por tías, ¿no? Así que a los niños y a las niñas los hemos cuidado durante 2 años. También es importante que los acompañemos ahora a regresar y también a cuidar sus aprendizajes, a cuidar sus oportunidades futuras a través de la educación. ¿Les preocupa a ustedes el tema de la deserción escolar, que ya era una realidad antes de la pandemia y que ahora se puede estar agravando? Muchísimo, muchísimo. La exclusión educativa, porque los niños realmente no desertan de la escuela, los niños son expulsados y expulsadas de las escuelas. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Cuando decimos deserción escolar, casi que decimos que el niño voluntariamente se va, deserta, como cuando estás en el ejército y te pintas, ¿no? En el caso de la exclusión educativa, vemos que es un análisis más profundo y te das cuenta que los niños que no continúan en la escuela se debe a múltiples factores. Por ejemplo, la alta incidencia de embarazos en adolescentes. Las niñas se ven obligadas a salir del sistema educativo porque no hay una alternativa educativa o acceso a servicios. Pero también nosotros, por ejemplo, en Enlaces, que te hablo de la experiencia muy particular, nos dimos cuenta que los niños y las niñas en 9º grado empezaban a tener repitencia. Y cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta que lo que pasaba era que no habían desarrollado competencias de lectura comprensiva cuando estaban más pequeños y pequeñas. O sea, cuando llegaban a 9º grado, que ya estaban dando el salto a la escuela secundaria, empezaban a tener múltiples problemas para aprender no solamente la parte de lectura, sino también el área numérica. Entonces, el niño ya no tenía la capacidad y las habilidades para poder enfrentar la secundaria y empezaban a repetir, y ahí aumentaba el riesgo de deserción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, bueno, desde el programa lo que hacemos es trabajar lectura comprensiva ahora desde muy pequeños, desde los 9 años, trabajar durísimo para poder evitar que esto suceda. Pero el niño no es culpable de esto, es que viene de lugares de un sistema en crisis, de hogares con poca estimulación en el área de lectura, con un sistema educativo que no siempre es capaz de identificar y de atender la diversidad, las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, esto hace que el niño se excluya. O, por ejemplo, si en la escuela, en la comunidad en la que vivo, no hay un centro educativo de secundaria, ¿no? Entonces, no es que el niño deserta de 9º grado, simplemente no tiene las posibilidades económicas o sociales para hacerlo. Pero sí, definitivamente es algo que vamos a encontrar. Después de 2 años, hay niños y niñas que definitivamente no van a poder volver a las clases por factores económicos, por factores sociales, porque han tenido que emigrar internamente, porque no han recibido en 2 años ningún tipo de formación real y profunda que les permita seguir avanzando. Tenemos niños, obviamente, que van a ingresar a un 3er grado sin saber leer, que es muy preocupante, ya lo vemos en la fundación. Para ellos es importante crear alternativas flexibles de estudio, modelos más abreviados que permitan en poco tiempo recuperar los años perdidos y que los chicos y las chicas puedan terminar, digamos, al menos la secundaria y no frustrar su desarrollo académico. Son modalidades flexibles. Hay experiencias en Panamá muy acotadas. Lo que falta hacer es ampliar esas experiencias y poder alcanzar ese número de niños. Antes estaba como 18,000 niños al año, ahora no sabemos cuántos y cuántas serán. Y eso le iba a preguntar, ¿qué hacemos con esos niños
18.000 Niños estudiantes. excluidos anualmente. Excluidos Anualmente. No, anualmente. perdón, los repitencias, que es como la base de la exclusión. Perdón, Ok. tengo Los que que aclararle eso. repiten. Son los Sí, que repiten antes el año eran. escolar. Sí, antes Sí. por ahí estaba, pero ya este año pues no tenemos la información todavía muy clara. Sabemos que este año también muchos niños tuvieron que hacer recuperación académica, pero es el tema que más nos preocupa. Y eso le iba a preguntar, ¿qué hacemos con esos niños que quieren seguir educándose, que quieren ir a la escuela, pero no pueden por los factores que usted acaba de mencionar? ¿Qué Sí, hacemos con ellos? es una necesidad apremiante. Creo que el Meduca ha dado algunos pasos importantes en las modalidades flexibles de estudio. Falta también comunicar un poco mejor a las familias y las comunidades educativas qué se puede hacer en este caso, a qué escuela recurrir, cómo poder matricularte en un sistema flexible. Antes era muy común que te mandaban, como por ejemplo, a una escuela nocturna si tú perdías un par de años, pero sabemos que actualmente esto puede ser hasta un riesgo para un adolescente estar en una escuela nocturna. No debería estar en una escuela, por supuesto, nocturna. Es poder generar alternativas de educación flexible paralelas al sistema educativo regular, y hay un manual, de hecho, en el Meduca para ello. Toca aumentar los procesos de comunicación para que las personas sepan cómo acceder a ello. Usted ha mencionado varias veces esa frase, modalidades flexibles para la educación, Sí. pero ¿nuestro sistema educativo está preparado para eso y nuestros docentes están preparados para eso? Es una gran pregunta y tenemos que avanzar en esa dirección. En este momento la principal prioridad es el regreso, digamos, masivo de los niños y de las niñas, y eso es como a lo que hay que apuntar de aquí al 7 de diciembre, al 7 de marzo, pero paralelamente hay una necesidad de ser sensibles e identificar las necesidades particulares de los grupos específicos, ¿no? Porque hay tanta diversidad. Una escuela es un universo en sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos con los niños y las niñas que tienen necesidades educativas especiales, o los que tienen discapacidad, o con las chicas las chicas y los chicos, porque las chicas no se embarazan solas, también a veces hay padres y madres adolescentes? ¿Qué hacemos con ellos y con ellas? O sea, ¿qué hacemos con los chicos que están en riesgo de exclusión educativa? ¿Qué hacemos hay tanta diversidad? Entonces tenemos que también afinar el lápiz y el lente para poder entender que nuestras aulas y que nuestras escuelas no son lugares, digamos, homogéneos, que hay gran diversidad, y que el sistema tiene que empezar también a dar respuesta a estas diversidades que se encuentran, ¿no? Pero el primer paso es volver. El primer paso es volver y paralelamente seguir apuntando a dar respuesta a estas necesidades. Yo espero que tampoco nos desinflemos como sociedad. Estamos trabajando en el retorno a la escuela, pero cuando estemos en la escuela volvimos. Pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con las posibilidades? ¿Qué pasa con el modelo? ¿Vamos a mover al mismo modelo que teníamos anteriormente, antes de la pandemia? Los niños, por ejemplo, del programa en el que trabajo, nos dicen que, por ejemplo, algunas lecciones que han aprendido de la pandemia es que ahora saben utilizar plataformas virtuales, saben usar, han aprendido a usar Zoom, han mejorado su capacidad de hacer presentaciones digitales, y me dicen, yo no quiero volver a hacer cartulinas. Entonces me parece súper gracioso, porque es verdad, siempre Sí, estaban haciendo claro. cartulinas. O sea, en las escuelas con las que trabajamos, es como que, oye, ya podemos pasar a algo más. Entonces creo que hay otras búsquedas que tenemos más allá del 7 de marzo, y yo celebro que los medios como ustedes y también la comunidad y las ONGs están colocando la educación en el lugar en que debe estar. Y creo que se siente la alegría, los niños están felices de volver, quieren volver, y creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que también los padres y las madres, al menos con los que trabajamos, tienen el deseo de que sus hijos vuelvan porque han visto el deterioro, porque son conscientes de que los niños están ahí, porque las escuelas protegen. Entonces creo que hay esta sensación de optimismo y esperanza, así que estamos felices de ello. Y creo que eso es importante, afinar el lápiz, decía usted en Sí. uno de sus mensajes. Creo que eso es importante. Carlos Pavel Smith, Alexandra, no sé si tienes otra pregunta, pero creo que ha dejado muy claro el panorama, ¿no? El reto es volver, yo estoy de Así acuerdo es. con él, el reto es volver, ya después Así vemos lo que viene, Paralelamente. pero ahorita es regresar a clase, estamos de acuerdo, creo que ese es el mensaje de esta mañana, señor Smith, contundente. Gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego. Gracias a usted. 8:27 minutos, Mirna. Nos vamos a una pausa breve para publicidad. Al regresar Claro que tenemos sí. la buena noticia del día. Le advierto que le va a dar hambre. Ya Sí, regresamos. ay no lo quiero ver eso entonces.
Bueno.